Bueno, lo conversábamos hace unos minutos con el diputado Fuad Chahín. La presidenta Bachelet ya firmó un proyecto que entrega facultades especiales al CERNAC, por ejemplo, de fiscalización o que pueda dictar normas en diversos casos. ¿En qué consiste la Ley de Protección a los Consumidores? ¿Cómo va a cambiar el CERNAC? ¿Podemos hablar de un CERNAC 2.0, por ejemplo? Vamos a conversar de eso en nuestro bloque Ciudadanos en Directo con la abogada María Inés Ibacache. Gracias por estar con nosotros, Hola, abogada. Buen día. Partamos por esa pregunta. ¿Se habla de un CERNAC 2.0 efectivamente? ¿El cambio es tan radical, María? Ojalá lo sea realmente, porque yo diría que la principal falencia que tiene el sistema actual no es el reconocimiento de derechos. Los derechos están claros, qué derechos tiene el consumidor. Sin embargo, lo que no está bien protegido es cómo hacer exigibles esos derechos. Es decir, piensa que la mayoría de los consumos no son grandes consumos. Tú compras algo de 20.000, de 50 o de 100.000 pesos, con lo que no te da para contratar un abogado que defienda tus derechos. No vale la pena el tiempo invertido. Ni el costo que se significaría. Por lo tanto, puedes recurrir solo a un tribunal y exigirlo. Sin embargo, sabemos que te enfrentas a una empresa que sí tiene respaldo legal y, por lo tanto, juicio perdido también. Es actualizar un poco a las expectativas que tiene la ciudadanía frente a eso. Sin duda, hacer reales los derechos, en definitiva. ¿Esto qué cambia? ¿Cambia las atribuciones? ¿Cambia la capacidad de fiscalización? ¿Es como más musculatura para hacer? Yo lo que entiendo del proyecto es que se trataría de darle unas facultades similares a las que tiene en materia laboral la Inspección del Trabajo. Perfecto. Que si bien no es un tribunal, no va a resolver los conflictos de fondo, sí puede establecer multas, fijar criterios, fijar cierta jurisprudencia. Claro, y ahí estamos viendo precisamente una gráfica, María Inés, con los derechos de los consumidores en esta materia. Así es. ¿No? Lo que pasa es que básicamente actualmente tenemos varios derechos que tiene todo consumidor, y me refiero al consumidor final. O sea, no es un acto que un comerciante le compre a otro, sino que él definitivamente quien va a consumir el producto. Uno, el derecho ante las fallas del producto, que es el derecho a devolver el producto, que te devuelvan la plata o que te lo reparen, pero elección mía como consumidor. También el derecho a retracto, que tú tienes 10 días en el caso de haber hecho compras por internet o en eventos, cuando te hacen esas fiestas, por ejemplo, para tiempo compartido, tienes 10 días para retractarte de la compra. Y el derecho a la información. Por ejemplo, la publicidad que se entiende incorporar a los contratos. Te venden un folleto muy lindo, pero resulta que tu producto es muy diferente. Ahí hay una publicidad engañosa que puede acarrear sanciones. Y una de las principales multas del nuevo proyecto, la más alta, va a ser precisamente para la publicidad engañosa, ¿no? 3.000 UTM. Sí, actualmente puede llegar hasta 2.000. Ya. Por lo tanto, ahora con el proyecto va a llegar a 3.000 UTM. Así es. Y ahí seguimos viendo otro de los derechos de los consumidores, María Inés. Derecho a exigir razones de rechazo. En el caso del consumidor de productos financieros, si a ti te rechazan abrir una cuenta corriente, si te rechazan un producto financiero, tienes el derecho a exigir que te den por escrito la respuesta por qué te están rechazando, para evitar rechazos arbitrarios. También tienes el derecho de dar por terminado un producto en un plazo máximo de 10 días. Por ejemplo, antes pasaba que los bancos para capturar al cuenta correntista le demoraban el cierre de la cuenta. Perfecto. Ahora tiene un plazo fijo y acotado. Súper bueno para el tema de los productos financieros, por ejemplo. Por supuesto. Sí. Claro. Ahora, volviendo al tema de los procedimientos, María Inés, ¿cómo cambia ahora? Hoy día, ¿qué es lo que hace una persona cuando va al CERNAC y qué es lo que haría con este nuevo proyecto? Ahí viene la principal de sentirse defraudado que tienen los consumidores. Sí. Porque tú hiciste una compra 100.000 pesos. Te compraste unas lindas botas y resulta que se rompieron. Vas donde el proveedor, a la tienda, y te dice, no, fíjese que esto es un defecto suyo, pero tienen 2 días las botas. ¿Qué pasó? Defecto suyo, problema usted que tiene... Rechazada la devolución. Me voy al CERNAC entonces. El CERNAC, ¿qué hace? Le confiere un traslado y le dice, deme, ¿qué opina usted? No, esto no fue culpa nuestra, fue un mal uso. Y hasta ahí quedó. ¿Cuál es tu opción? Contratas un abogado para que te defienda el juicio de 100.000 pesos. De 100.000 pesos por par de botas, claro, que va a salir carísimo. O bien, lo haces tú mismo, llenando los formularios, te presentas a policía local y empiezas a tramitar un juicio, que para una persona que no es abogado, tramitar un juicio, créeme que no es fácil. Claro. Y además se enfrenta a quien sí tiene abogado, que sí maneja el procedimiento. ¿Y la empresa está obligada a ir al CERNAC? ¿Está obligada a responder a ello? No. Ajá. Y esa es principalmente la razón por la que los consumidores, en definitiva, se sienten, tengo derecho, pero ¿cómo los exijo? Claro, se diluye todo. Ahora, con el nuevo proyecto, entonces, va el CERNAC a tomar, en el fondo, entiendo que es, y que puede proceso. Aplicar multa. Perfecto. Mira, por ejemplo, un trabajador que está disconforme con una causal, va a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo no va a decir si esa causal es correcta o incorrecta, porque eso lo va a dejar para un tribunal. Sin embargo, si el empleador no lleva la documentación de respaldo, no envió las CAT, le va a pasar una multa. Algo similar es lo que debería pasar también en el caso del consumidor. Por lo que nos decía el diputado Chahín, el juzgado...
el mal proveedor, porque no todos los proveedores son malos, la mayoría trata de fidelizar a sus clientes, pero el mal proveedor, entre pagar una multa y devolverle lo que le corresponde al cliente, normalmente va a preferir cumplir sus obligaciones. Sí, claro. Lo que nos decía el diputado Chaín, retomando el punto, es que finalmente SERNAC también va a actuar como primera instancia y el juzgado de policía local como una segunda instancia de reclamación. Muy parecido a la inspección, que es lo que te decía recién, puede establecer multas para llegar a un acuerdo, pero tener medio de presión, porque hasta ahora es simplemente mandar una carta para allá y otra para el otro lado. Sí, claro. Ahora, también había un cambio que destacaba el diputado, que en las acciones colectivas, en las demandas colectivas, también se va a poder apelar a daño moral. Súper positivo, porque actualmente, si bien las demandas colectivas en las que puede intervenir el SERNAC, que fue un avance también, se puede demandar por los daños, efectivamente, pero no el daño moral de cada uno de los afectados, que puede ser muy superior al daño, que a veces son 100 o 200 o 1000 pesos. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa el daño moral? ¿Por qué es tan significativo? El daño moral es el sufrimiento, el menoscabo que te ha producido un hecho. Perfecto. Por ejemplo, si tú porque te mandaron a DICOM por una deuda que nunca existió, y ese estar en DICOM por un tiempo prolongado te puede significar perder empleo, no acceder a créditos, no poder comprar tu casa. Ahora, María Inés, perdón, uno de los puntos que ha criticado el comercio ya con lo que conocemos hasta ahora del proyecto es que el SERNAC va a ser juez y parte en definitiva en estas causas. ¿Es tan así, es tan efectivo? ¿Es un riesgo ese? Es un riesgo sin duda, pero pasa por ejemplo en materia tributaria, que muchas veces se dice que los jueces tributarios son juez y parte. Pero en laboral, que creo que podría ser el caso bastante parecido, hay también instancias de reclamación judicial. Si te aplican una multa indebida, tienes la posibilidad de reclamarlo ante un tribunal que pueda dejarla incluso sin efecto. María Inés, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. Hola. Buen día. Igual.